Buen día, bienvenidos al curso de cosmología. Vamos a iniciar con el primer tema, que es la introducción a la relatividad general. La forma en que lo vamos a hacer es que primero vamos a considerar la estructura general del espacio-tiempo, la geometría misma del espacio-tiempo, y esto es porque esta geometría tiene un rol activo en la física propia del espacio-tiempo. De modo que es sumamente importante que entendamos el contexto de esta geometría. La forma en la que lo haremos es iniciando primero con un prototipo de espacio-tiempo, esencialmente una variedad diferenciable, y a partir de ahí vamos a construir las propiedades básicas del espacio-tiempo progresivamente hasta llegar a un entendimiento más claro del espacio-tiempo de la naturaleza, el que entendemos que existe en el universo. Así que iniciaremos primero dando una descripción general de la teoría especial y luego de la teoría general sin entrar en detalles. Y luego procederemos a detallar las propiedades de una propiedad diferenciable, su estructura y las construcciones geométricas que podemos hacer sobre este. La teoría especial se concentra en las relaciones entre los observables o las observaciones que se producen en dos marcos de referencia inercial. Ahora mismo no vamos a definir exactamente lo que es un marco de referencia inercial, pero sabemos se define a través de la mecánica newtoniana y recordemos que inicialmente en un marco, los marcos de referencia inercial eran aquellos que no estaban acelerados de ninguna forma, lo cual no era esencialmente fácil de definir. Lo importante es que en un espacio-tiempo galileano se tienen ciertas transformaciones galileanas entre posiciones y tiempos, entre dos marcos de referencia en movimiento relativo uno respecto a otros. Y lo que hizo Einstein en su paper de 1905 es asumir que la velocidad de la luz es constante en todos los marcos de referencia inerciales, lo cual cambiaba completamente las relaciones entre las variables de tiempo y espacio de dos marcos de referencia inerciales en movimiento relativo. Las nuevas transformaciones son conocidas como transformaciones de Lorentz y las podemos ver en esta página, en esta lámina, donde tenemos esencialmente la idea de dos marcos de referencia inerciales señalados uno por XYZ y otro por XYZ', que tienen una velocidad relativa entre ellos v y que empezaron su movimiento relativo en un tiempo t, mientras que, bueno, los dos relojes de los sistemas coincidían en el momento inicial del movimiento. Estaban, estaban sincronizados en el momento de inicio del movimiento y ahora uno lleva un tiempo t y otro lleva un tiempo t'. Vemos entonces que las transformaciones de Lorentz esencialmente cambian la naturaleza de la forma en que se transforma la posición X' respecto a la dirección del movimiento, X' respecto a X, y T' respecto a T. Vemos ahora que estas transformaciones no dependen solo de la velocidad, sino también de la velocidad de la luz. Y de acuerdo con las expresiones que vemos en esta lámina. Lo más interesante de aquí es que de estas simples transformaciones de Lorentz se deducen esencialmente toda la fenomenología de la relatividad especial. Nos damos cuenta ahora que el tiempo no es un invariante de ninguna manera en esta teoría y que el espacio, la posición tampoco o la distancia tampoco es un invariante. Además nos damos cuenta de que existe un único invariante realmente en la teoría, que es el tiempo propio, en este caso denotado por una tau, y que se deduce de esta relación entre la velocidad de la luz y los intervalos temporales y espaciales, el intervalo de tiempo y la distancia. Vemos entonces que
la teoría, un simple cambio en la teoría, el decir, el suponer que la velocidad de la luz es constante en todos los marcos de referencia inerciales, modifique completamente la naturaleza del espacio-tiempo. Y esto es lo importante, que la naturaleza misma del espacio-tiempo fue modificada en la teoría especial de la relatividad. Y si lo pensamos desde el punto de vista del espacio-tiempo de Minkowski, que es donde existen las transformaciones de Lorentz, la velocidad de la luz no es para nada una velocidad en ninguna manera. Incluso no tiene nada que ver con el fenómeno electromagnético. La velocidad de la luz se convierte en una constante entre los intervalos espaciales y temporales, en una especie de relación entre el espacio y el tiempo. Nos dice cuál es la estructura de los intervalos espaciales, las distancias relativas a los intervalos temporales del tiempo. En ese sentido, es la componente esencial de la estructura del espacio-tiempo de Minkowski. Y eso es lo importante de la relatividad especial. Así como en la teoría especial, todo inició con una observación, la observación de que la velocidad de la luz es constante en todos los marcos de referencia inerciales. Asimismo, en la teoría general, todo inicia con otra observación. La observación de que la masa inercial es equivalente a la masa gravitacional. Recordemos que la masa inercial es esencialmente la que aparece en la segunda ley de Newton. En fuerza es igual a masa por aceleración. Mientras que la masa gravitacional es la que aparece en la ley de la gravitación universal de Newton. ¿Y por qué es tan interesante esto? Porque a primera vista suena un poco trivial, ¿no? Lo sabemos desde que Galileo dejó caer, hizo experimentos para comprobar que todos los objetos caen con la misma aceleración en el campo gravitacional terrestre. Pero sin embargo, gracias a esta observación, Einstein se dio cuenta de que la fuerza de la gravedad en un cierto sentido es especial, no es como las otras fuerzas. Él hizo la observación de que hay unas ciertas fuerzas ficticias, fuerzas por ejemplo, la fuerza de Coriolis y otras, tales que si configuras de un cierto modo tu sistema de referencia, desaparece. Por eso se conocen como fuerzas ficticias. Y en cierto modo Einstein comenzó a pensar de que la gravedad podía ser una fuerza de este tipo. Comenzó a pensar que la gravedad en realidad no es una fuerza, sino más bien es un efecto geométrico de la deformación del espacio-tiempo producida por la energía y la masa de un cuerpo. Él hace una observación en este sentido que se conoce como el principio de equivalencia de Einstein, que básicamente establece que cuando tienes un cuerpo en caída libre, pareciera que las fuerzas gravitacionales desaparecen. Y a eso se le conoce como el principio de equivalencia de Einstein. Pero esto ocurre, recordemos que esto ocurre solo localmente. Y imaginemos que tenemos una nave espacial en caída libre, mientras que se encuentre lo bastante lejos de la superficie de la Tierra, por ejemplo, va a parecer que no hay un efecto gravitacional sobre una área determinada. Pero aún así, dado que la Tierra tiene un radio finito, eventualmente los objetos que pones que dejas caer en esta nave van a comenzar a converger el uno con respecto al otro, debido a que en realidad están cayendo con dos trayectorias diferentes hacia el centro de la Tierra. Aunque en la nave no se sienta globalmente ese efecto, pero localmente se siente en cada uno de los objetos. Habría que medirlo con mucha precisión para poder sentirlo localmente distribuido sobre toda la nave en cuestión. Entonces, en ese sentido, este efecto que vemos, el efecto del principio de equivalencia de Einstein es real, pero solo localmente, solo en un punto determinado del sistema en caída libre.
Por esa razón podemos decir, si recordamos del caso de la relatividad especial, tenemos la definición de tiempo propio como en términos de distancias y de intervalos temporales. Pero dado que en el caso de el principio de equivalencia de Einstein y en un sistema en caída libre, esto solo puede ser considerado en distancias muy pequeñas y tiempos muy pequeños. Ahora lo vamos a escribir de esta forma, con un diferencial de tiempo y un diferencial de espacio, de t y de x. Son porque ahora tenemos distancias muy pequeñas y tiempos muy pequeños, y en esas condiciones podemos definir de nuevo un tiempo propio de esta forma. Si queremos extender esa definición a muchos sistemas de coordenadas, si queremos hacer transformaciones sobre todo el sistema, sobre los sistemas de coordenadas que necesitemos para cubrir, por ejemplo, nuestra nave espacial, entonces tenemos que utilizar una serie de funciones de transformación. Estas funciones de transformación se conocen como el tensor métrico y se expresan como esa G minúscula que vemos ahí. Y ese tensor métrico en general tiene toda la información de la geometría del espacio-tiempo, de un espacio-tiempo cualquiera. En el caso específico del espacio-tiempo de Minkowski, por ejemplo, se denomina, esta G se puede escribir como una eta mu, y sus componentes son las que vemos en esta matriz, solo 1, menos 1, menos 1, menos 1, dependiendo de la asignatura de la métrica que usemos, pero esta es la asignatura estándar que se usa en general en relatividad general. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque lo que nos dice esencialmente el principio de equivalencia es que siempre podemos tener un punto, localmente siempre podemos tener un punto en que el espacio-tiempo sea de Minkowski, aunque solo sea un punto. Luego, muchas veces, si no tenemos objetos masivos cercanos, si estamos, digamos, muy lejos de cualquier estrella o de cualquier planeta, muchas veces el espacio-tiempo se va a desviar solo ligeramente del espacio-tiempo de Minkowski. Y vamos a poder calcular de un modo sencillo, utilizando el espacio-tiempo de Minkowski y la relatividad especial sin tener que involucrar la relatividad general en todos esos casos. Pero al final, la forma en que podemos, digamos, ir de ese punto de espacio-tiempo de Minkowski al siguiente, y al siguiente, y al siguiente, es a través de las funciones de transformación que están codificadas en el tensor métrico. Entonces podemos construir una cantidad, digamos, infinita de puntos que localmente sean Minkowski, todos ellos relacionados por el tensor métrico, y ahí tenemos ya esencialmente toda la teoría de la relatividad general. Lo que vamos a ver en general básicamente va a ser cómo, utilizando el tensor métrico y construcciones a partir del tensor métrico y transformaciones del tensor métrico, vamos a conseguir construir la relatividad general. Y bueno, hasta aquí llega nuestra resumen, repaso de la teoría especial y la general. Y a continuación vamos a iniciar con un prototipo de espacio-tiempo. Vamos a iniciar a estudiar variedades diferenciables que todavía no van a tener este tensor métrico. Vamos a ver primero sus propiedades topológicas, sus propiedades, digamos, intrínsecas, y luego vamos en un momento dado darles la propiedad de tener tensor métrico, y vamos a ver cómo de esta forma puramente geométrica podemos llegar a entender el espacio-tiempo que conocemos, el espacio-tiempo que conocemos gracias a la relatividad general.